Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, hoy voy a hablar de algo que yo creo que es muy interesante en general, para muchos de nosotros como radioaficionados, ¿no? Y es qué es la impedancia y qué es el módulo de la impedancia, qué diferencia hay entre una y otra y cómo influyen estos dos conceptos en nuestras medidas de radio. Porque claro, daros cuenta que no es lo mismo medir la impedancia de un circuito que el módulo de la impedancia. ¿Qué significa cada cosa? La impedancia es una cosa y el módulo de la impedancia es otra. Y muchas veces al módulo de la impedancia se le confunde con la propia impedancia. Y claro, eso lleva a errores que, por ejemplo, cuando queremos hacer una medida con el nano VNA, pues llegará a resultados realmente que no tienen sentido. Yo voy a explicaros esto y además os voy a explicar cómo hacer una medida buena con un nano VNA de cualquier circuito donde le queramos medir cómo varía el módulo de la impedancia con la frecuencia. Y fijaros que no digo impedancia, porque lo que normalmente nosotros hacemos es medir el módulo de la impedancia sin saberlo. Así que vamos a empezar explicando qué es cada cosa y veamos a ver después cómo hago esas medidas. Mirad, vamos a ver. La impedancia es un factor de oposición a la circulación de la corriente. Imaginaos que esto es un cable. Bueno, he hecho aquí un dibujo para que... Yo creo que es un dibujo muy visible, ¿no? Entonces, si esto es la corriente, la impedancia es algo que se opone a que esta corriente pase por el cable, y luego pasa cierta corriente que depende de la fuerza de esta impedancia, ¿no? Eso es lo que sería la impedancia. Esta impedancia puede estar compuesta por una resistencia, un condensador, una bobina, todo junto, en fin, todo lo que hace que oponga una fuerza al paso de la corriente. Claro, esto podríamos en la corriente continua hacer un equivalente a la resistencia, y realmente casi es como una especie de resistencia, y lo pongo entre comillas, porque claro, también en corriente continua la resistencia, que en el fondo, ya hablando en general, es una impedancia de valor real, pues también ofrece una oposición al paso de la circulación. Pero cuidado, porque también los condensadores y las bobinas también oponen al paso de la corriente. Entonces, cuando nos encontramos entonces con condensadores, bobinas, junto con resistencias en un cierto punto del circuito, llamaremos a ese conjunto impedancia, y se expresa así, como una parte que es la parte resistiva, más o menos, porque dependerá de que la reactancia esta sea o positiva o negativa por una bobina o un condensador, pero también la impedancia puede ser solamente R, lo que os decía antes, la resistencia, y también la impedancia puede ser solamente la parte, digamos que reactiva. Ahora os explicaré bien lo que es la reactancia, para que lo sepamos. Pero bueno, ya podéis imaginaros que la reactancia es una especie de resistencia también que se opone al paso de la corriente y que se suma a la resistencia. Lo que pasa es que, bueno, aquí va con una J por medio, una I por medio, porque es un número imaginario, y esto lo que genera realmente va a ser un desfasaje entre la corriente y la tensión. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque yo creo que eso ya es algo muy, muy especial. Un poco ya son conceptos un poco ingenieriles, y yo lo que quiero es que entendáis las medidas que hacemos nosotros normalmente. Que imaginaros que aquí la impedancia fueran dos, este señor que hay aquí y otro señor que hubiera aquí al lado ayudándole a este hombre, y que esa parte de ayuda varía con la frecuencia. La resistencia no, la resistencia va a ser siempre la misma y va a oponerse de igual forma en función de la frecuencia, pero la parte de la reactancia no, y ahora veréis por qué. Mirad, vamos a hacer un ejemplo y vais a entender todo. Fijaros, aquí, imaginaros este circuitillo que tenemos aquí, donde tenemos un generador de 12 voltios que funciona a una frecuencia de 10 MHz y pasa una corriente por este circuito donde hay una bobina y una resistencia. La resistencia se va a comportar, que es de 50 ohmios, a esa frecuencia, a 50 ohmios, también se va a comportar a 20 MHz
a 50 ohmios, pero la inductancia no. La inductancia depende de la frecuencia. ¿Cuál sería la impedancia que ve este generador? Pues sería la resistencia que vemos aquí más JXL y llamando XL a la reactancia. Fijaros cómo varía esta resistencia de la bobina. Es como 2pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Os dais cuenta? Fijaros, si yo tengo un microhenrio y hago la operación, sería una impedancia de 50 más J 62,8. O sea, que daros cuenta que no porque esto tenga 50 ohmios la impedancia va a ser 50 ohmios, no. Hay otra parte que ayuda a impedir el paso de la corriente, que es 62,8. Y fijaros que si esta inductancia la voy haciendo cada vez más baja, esto, al ser más bajo, irá produciendo menos, digamos que, fuerza, ¿no? Para que no pase la corriente. Y si lo vamos haciendo más grande, pues irá, bueno, pues haciendo más fuerza. Luego esto realmente es una idea de una especie de resistencia en corriente alterna, que está compuesta por una resistencia y una impedancia. Podría ser también un condensador. Si fuese un condensador, pues sería esto. La reactancia, o sea, esa fuerza opositora, sería 1 partido por 2pi por F por la capacidad. Fijaros que es la inversa de esto. Si se desea, por ejemplo, calcular la reactancia a un condensador de un microfaradio a esta misma frecuencia, 10 MHz, se calcula así. Reactancia al condensador, 2 por pi. Bueno, esto, perdonad, que esto es pi. Esto es pi. Por los 10 MHz y por lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, las reactancias son 0,16 ohmios. Fijaros que el condensador a esta frecuencia tiene una reactancia que se comporta como una resistencia, pero de muy pequeño valor. Una impedancia es algo que va a estar aquí y que simplemente denota pues esa resistencia como es, nada más. No nos va a servir, bueno, nos sirve para muchísimas cosas, pero para lo que yo quiero explicaros, ahí está. Nosotros lo que realmente necesitamos es cuánto se opone este conjunto al paso de la corriente. Pero claro, aquí tenemos 50 más un número complejo, 62,8. Eso, bueno, no sabemos muy bien cómo ponerlo para aplicar la ley de Ohm, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos al siguiente paso. El siguiente paso es, ¿qué es el módulo de la impedancia? Ahora imaginemos ahora que deseamos calcular la corriente esta que os he dicho aquí, en este circuito de abajo. Entonces, conociendo la impedancia de carga del generador, en este caso es una resistencia más este microhenrio que habíamos dicho antes. O sea que la impedancia que tenemos es esta. La ley de Ohm nos dice que es V partido por el módulo de Z, no por la Z esta, por la impedancia, por el módulo. ¿El módulo cómo se define? Que además al módulo es a lo que se le suele llamar impedancia, porque realmente es lo que físicamente vamos a notar. Bueno, pues es la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. Voy a sustituir estos valores en esta fórmula. Fijaros que el módulo de la impedancia es 50 al cuadrado más 62 al cuadrado, 62,8 al cuadrado, la raíz cuadrada, pues son 80,3 ohmios. Fijaros que 80,3 ohmios es el equivalente a esto. Voy a decir una cosa que no es muy correcta, pero bueno, equivalente resistivo, ¿no? Lo que se va a oponer a la corriente. Entonces se aplicó la ley de Ohm, V partido por Z, si V son 12 voltios, partido por Z, 80,3, por aquí va a pasar una intensidad de 149 miliamperios. Pero ya quiero que hayáis visto esto. Hayáis visto lo que es la impedancia, cómo se calcula una impedancia. Esto no es la impedancia, pero que realmente la hemos llamado siempre impedancia. 80,3 ohmios. No. Fijaros que si esta reactancia fuese 0, la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, pues es 50. O sea que la impedancia, el módulo de la impedancia es 50 ohmios. Cosa que nosotros siempre estamos diciendo que, bueno, en este caso es realmente la impedancia, sí, porque aquí da la casualidad que es verdad, porque aquí, fijaros que si esto es 0, pues aquí pues es 50 ohmios, ¿no? Pero en general la parte reactiva afecta mucho. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras medidas? Pues mirad,
Voy a hacer una prueba que la vais a ver ahora con el ya en real, ¿no? Con un vídeo. Pero mirad, quiero hacer... Nosotros tenemos siempre el problema típico radioaficionado de que tenemos una antena y viene mucha corriente de retorno de la antena. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Poner un choque para que pase menos corriente, ¿no? Eso es lo que hacemos. El choque lo que hace es meter aquí una impedancia cuyo módulo de la impedancia es lo que va a hacer la resistencia a lo que pasa por este cable. O sea que normalmente se desea conocer el módulo de la impedancia en función de la frecuencia para ver cómo esto limita la corriente de bajada del choque. Pero el módulo de la impedancia. Esto puede tener la impedancia que sea, pero a nosotros nos interesa calcular el módulo. Por esto que os he dicho, para poder aplicar la ley de Ohm y poder ver la corriente que hay, ¿vale? Estamos buscando, es un valor que limita la corriente de bajada y que se puede calcular gracias al módulo de la impedancia, como se ha visto. Entonces voy a hacer ahora lo siguiente. Voy a coger este choque, lo voy a intercalar en el nano VNA, voy a poner aquí entre esta patita y esta patita en nano VNA y voy a ver qué módulo de impedancia tiene. ¿Y qué veremos? Pues veremos que en ciertas frecuencias tiene una resistencia pues de una impedancia, digamos, el módulo de la impedancia de muchos K, y en otras frecuencias, pues el módulo de impedancia muy baja. Bien, para hacer las medidas estas que yo quiero hacer, que es conectar, para medir esta impedancia, conectar aquí un cable y aquí otro y luego agarrar al choque que vamos a medir, pues es necesario que yo me haga pues una especie de interfaz. Fijaros que yo lo que he hecho ha sido cortar un cable que tenía aquí, un cable corto, además es un cable bueno, pero como quiero que la medida sea buena, pues lo voy a hacer. Y luego tengo aquí dos puntas de cocodrilo que nos van a servir muy bien para poder coger la parte de la masa del choque que queramos medir. Como veis, ya he dejado preparados los cables. Le he puesto aquí de este cable que con el calor se va a apretar para cuando haga las soldaduras y poder tapar todo esto. Ya están hechos los cables, como veis. No me han quedado mal. Están ahí ya bien cogidos con esto. No hay... He estado mirando y no hay ningún tipo de problema, de nada. Son así un poco más, digamos que más tiesos, porque llevan un cable rígido por dentro. ¿Qué es lo que hay que mirar ahora? Bueno, pues lo que hay que mirar ahora, antes de probarlos, es, mirad, os pongo aquí el polímetro, y lo que hay que mirar es que no haya ningún cortocircuito entre la masa y esto, ¿no? Con lo cual, fijaros que pongo una punta aquí, y entonces aquí, en la masa, a ver, vamos a ver, en la masa no hay nada, pero aquí, en el centro, vamos a ponerlo, pues sí, luego este está bien, este cable está bien. Ahora vamos al otro cable, ahí está, y hago lo mismo, aquí no hay nada, pero aquí en el centro hay cero, que es como debe ser. Bueno, pues ya tengo los dos cables hechos, así que vamos a ver ahora qué tal, cómo podemos hacer bien la prueba. Bien, bueno, ya lo tenemos aquí montado esto, ya he puesto los cables, esos que hemos construido, ya lo veis ahí. Y lo que voy a hacer es primero el calibrado del equipo. Fijaros que tengo estos dos cables. Lo primero que haré será dejarlos separados, luego los uniré y haré el calibrado en esas posiciones. Me vais a creer que lo hago, voy a acercar aquí para que lo veáis cómo lo hago, pero el tema de que lo separe o tal, bueno, pues lo voy a ir haciendo para que lo veáis. Mirad, me voy aquí a calibrado, y entonces ahora mismo están separados estos dos cables, ¿no? Ahora este cable y este está separado, este cable y este está separado, no están unidos. Entonces le doy aquí a aislamiento, fijaros cómo corre ahí la azul, bien. Y ahora le doy a through
los uno y le doy a Through. Y le doy a Done. Bien, y ya está calibrado, ¿vale? Entonces ya lo tenemos aquí calibrado, el equipo, y está calibrado entre 3,5 y 30 MHz. Ahora vamos a ver qué es lo que quiero medir. Yo lo que quiero medir aquí es el módulo de la impedancia. Acordaros de lo que os está contando al principio de todo esto. Porque el módulo de la impedancia realmente es lo que nos va a valer. Daros cuenta que eso es lo que, si llega hay una tensión y una corriente, el módulo de la impedancia es como la resistencia que va a, digamos que, hacer fuerza para que no circule esa corriente, no eliminar esa corriente. Entonces yo me vengo aquí y digo, bueno, ¿qué quiero medir? Me voy para acá. Bueno, primero voy a grabar esta memoria, creo que, no sé si lo he hecho, lo voy a poner aquí grabada. Bien. Y ahora lo que voy a ir es para atrás y voy a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué quiero hacer? Pues quiero hacer el S21, o sea, el parámetro de transmisión de un puerto a otro, ¿no? En Through. ¿Vale? ¿Y qué es lo que quiero ver? Bueno, pues aquí no hay nada de lo que quiero ver. Yo quiero ver la impedancia, ¿no? Entonces me voy aquí y veo la impedancia serie, que es la que yo quiero ver. Impedancia serie. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es, bien, voy a poner también aquí la escala para que podamos ver cosas. Entonces me voy aquí, escala. Aquí, esto es complicado. Escala. Y voy a decir escala por división. Pues vamos a poner, por ejemplo, 2500 ohmios. Enter. Y para que se vea bien, porque es que si no, pues es difícil verlo, vamos a mostrar los valores, ¿vale? Y aquí está. Pero lo que le voy a hacer es, además, en la escala voy a poner la referencia, la posición de la referencia en 0, para que empiece desde abajo. Y ya ves, ya tenemos la escala y ya vamos a ver qué es lo que hace el choque. Entonces voy a colocar el choque, voy a colocarlo y voy a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si se mantienen los latiguillos estos que he hecho. Vamos a ver que se ha ido uno. Aquí está. Bueno, pues mirad, voy a intentar colocar esto para que lo veáis bien, que no esté torcido, que luego, a ver, ahí. Bueno, pues fijaros, aquí el choque este, mirad que tiene una, pues eso, en unos 12 megas tiene unos 13.000 ohmios, como veis ahí, voy a ponerlo aquí para que no se vea esa sombra, 13.000 ohmios. En la banda de, bueno, estoy midiendo uno cualquiera, pues vosotros podéis medir lo que queráis, ¿no? Unos 11.000 en la banda de 40 metros. Y luego, como veis, pues por aquí encima, pues bueno, pues en 28 megas, 26, 28 megas, pues bueno, pues ya veis que tiene ahí unos 6.000 ohmios. Fijaros que lo que nos está dando esto, y lo quiero recalcar bien, voy a ver si me puedo acercar más. Mirad, estamos midiendo el módulo de la impedancia, lo que os quería decir, ¿no? Con una escala por división de 2500 ohmios. Y ahora lo estoy viendo en 28 megas, pero si me voy al máximo, fijaros que ahí en el máximo, aproximadamente bueno, pues ahí en unos 11 megas, una cosa así, está dando casi 13.000 ohmios, que es una impedancia bastante buena. ¿Qué pasa con esa impedancia de 13.000 ohmios? Bueno, pues esa impedancia de 13.000 ohmios es la impedancia en serie que el cable que va a producir al cable en la bajada, y que esa corriente tendrá que atravesar esos 13.000 ohmios para poder llegar a nuestro cuarto de radio en esta frecuencia. ¿Os dais cuenta? Entonces, bueno, pues eso es una resistencia muy elevada.
Aquí no nos valdría decir el módulo de la impedancia, ¿no? Aquí no nos valdría, perdón, la impedancia, lo que fuera ohmio más J no sé qué, no, porque eso no nos da la información que nosotros queremos ver. La información que nosotros queremos saber es cuánta resistencia a la corriente pone nuestro pequeño choque. Este choque da esta resistencia, pero bueno, luego se pueden diseñar choques que el pico lo tenga más hacia arriba. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, pues pensad una cosa. Pensad que las espiras, si están muy juntas, se producen capacidades entre ellas e inutilizan, por decirlo de alguna manera llana y rápida, la inductancia que podamos poner con el choque. Luego los choques para más alta frecuencia tienen que tener las espiras más separadas y producir igualmente una impedancia. Este baja por aquí debido a la parte capacitiva del choque, de que las vueltas están muy juntas. Si pusiéramos otro choque aquí donde las vueltas estuviesen más separadas, aparecería aquí un máximo, y entonces esto sería una cosa así, que haría así. Entonces la solución buena sería poner dos choques uno detrás de otro si queremos mantener una impedancia como esta en la línea de bajada que tenemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llego con esta explicación.